¿Qué tal? Muy buenas a todos. Como siempre, todos los meses, encantado de recibir por aquí a Juan Ramón Rayo para repasar cómo está la economía, los mercados, el foco de la vivienda, que también nos interesa mucho, las alternativas que tenemos como inversores, y además está habiendo muchas publicaciones últimamente de qué es lo que puede venir en la próxima década, de qué es lo que podemos tener en los próximos años y si estamos caminando a un rumbo parecido al del crash del 29. Vamos a un poco quitar o poner mitos y poner verdades sobre la mesa de en qué punto nos encontramos ahora mismo en la economía mundial y en especial en Estados Unidos. Como siempre, Juan, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un placer, desde luego. Bueno, muchísimas gracias. Y a los que lo estéis viendo desde YouTube, si queréis apoyar este tipo de charlas que tenemos habitualmente con Juan Ramón Rayo y otros invitados que vienen por aquí, la mejor manera de hacerlo es que dejéis ahí abajo vuestro like, tardáis muy poco en hacerlo y es una ayuda muy importante para mi canal y su crecimiento. También que comentéis cuál es vuestro punto de vista con respecto a los temas que vamos a tratar. Me interesa mucho vuestra opinión y, por supuesto, suscribiros a mi canal y al de Juan Ramón Rayo y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que publicamos vídeos en nuestros canales habituales. Oye, te quería preguntar, porque últimamente hemos visto muchas publicaciones, incluso yo he reaccionado a varias de ellas en mi canal de YouTube, de que el mundo está caminando otra vez a los errores del pasado y a que podemos vivir un nuevo crash como el que sufrimos en el año 29. Luego te voy a enseñar estas publicaciones, pero sobre una base teórica, sobre una base de macro actual, ¿crees que hay similitudes con este contexto? Hombre, a ver, similitudes casi siempre algunas se pueden encontrar, ¿no? Es decir, que al final los periodos históricos no son tan radicalmente distintos o revolucionariamente distintos como para que comparando dos no podamos hallar absolutamente nada que se parezca entre sí, ¿no? Desde luego, si uno mira el crash del 29 y mira la situación actual, pues bueno, puede encontrar una bolsa cotizando a ratios PER bastante más altos de lo que venía siendo habitual, y además también desde una perspectiva más geopolítica, si lo queremos, pues esa posible inflamación bursátil se produce o convive con un momento de guerra comercial o de proteccionismo comercial, ¿bien? Porque en el año 1930 fue cuando finalmente se aprobó uno de los mayores aranceles de la historia de Estados Unidos, el Smoot-Hawley, pero no perdamos de vista que todo el debate parlamentario que condujo a su aprobación en 1930 venía materializándose desde comienzos del año 29, porque en aquel momento todavía se respetaba la Constitución estadounidense y la política arancelaria era política fiscal y, por tanto, algo que caía en manos del Congreso. Ahora está en manos del presidente. Pero bueno, en cualquier caso, sí que hubo un debate parlamentario prolongado y negociaciones parlamentarias entre republicanos y demócratas. La coalición pro aranceles no estaba muy clara y se fue armando a lo largo del año 29 hasta que finalmente se aprobó en 1930. Entonces, bueno, si decimos, oye, pues tenemos una bolsa relativamente cara en términos históricos y además eso convive con una guerra comercial intensa. Bueno, pues eso es un paralelismo desde luego a tener presente. Ahora, yo creo que pretender equiparar el conjunto de la situación actual con la que se vivía en 1929, creo que no es lo apropiado, ¿no? Hay un mito muy extendido y es que la Gran Depresión de los Estados Unidos y de Europa al final estalló por este pinchazo bursátil, y yo creo que eso es una exageración a todas luces. La Gran Depresión es el cúmulo de muchos errores de política fiscal, de política monetaria y de política regulatoria en Estados Unidos y en Europa. Y por tanto, claro, si no se repiten todos esos errores uno tras otro, que se van agravando a sí mismos uno tras otro, pues no habría por qué repetir nada similar a lo que padecimos en la década de los 30. Por dar solo un ejemplo, luego si quieres comentamos algunos más, pero uno de los principales problemas que tuvo la economía durante los años 30, lo que verdaderamente provocó el estallido de la Gran Depresión y que no fue el crash del 29, es la quiebra del sistema bancario estadounidense y del sistema bancario europeo. Quiebra que además se produce en dos etapas. Una primera etapa durante el año 1930, ahí sí que estuvo algo implicado el pinchazo del crash bursátil y el apalancamiento con el que se operaba en bolsa y del que era acreedor el sistema bancario y, por tanto, los problemas de solvencia derivados de los impagos de estos créditos, pero no solo la exposición al apalancamiento bursátil, también la guerra comercial provocó impagos por parte de exportadores y de importadores que se financiaban a crédito y que, a raíz de estos aranceles que recíprocamente se impusieron Estados Unidos y el resto del mundo, pues vieron su mercado estrecharse de manera muy significativa y, por tanto, perdieron su capacidad
para pagar sus deudas con el sistema bancario estadounidense. Pero es que la segunda ronda de quiebras bancarias, incluso más seria que la de 1930, se produce sobre todo a finales de 1931, después de que se produzca un evento que fue un absoluto cataclismo para el orden monetario y financiero global, que es el abandono en septiembre del año 31 del patrón oro por parte del Reino Unido, que hasta ese momento era el centro global del sistema monetario. El patrón oro clásico, tal como lo conocemos, pues es un sistema monetario que podemos decir arranca o rearranca en 1821, cuando Reino Unido vuelve a la convertibilidad de la libra con el oro después de haberla suspendido en 1797 y que dura, bueno, hasta 1914 de manera ininterrumpida, y luego hay un revival, ¿no? En 1925, cuando Reino Unido regresa, con Churchill como ministro de Finanzas, de Economía, regresa al patrón oro de una manera pues no óptima, ¿no? Entonces, bueno, claro, que el centro monetario global, que era la libra de oro, se rompa, pues esto es equivalente a, no sé, a que Estados Unidos, el dólar como moneda de reserva global se viniera abajo. Eso provocó una gran corrida bancaria en los Estados Unidos, porque claro, si Inglaterra, que era la referencia monetaria, la referencia del orden monetario global, había abandonado el patrón oro, muchos temían que Estados Unidos fuera después. Entonces, claro, si Estados Unidos va a abandonar el patrón oro, ¿qué hacen los acreedores de los bancos estadounidenses? Que son acreedores en última instancia en oro, porque eran dólares pagaderos en oro, pues acudir al banco a sacar su dinero y a reclamar oro antes de que se rompa la convertibilidad. Entonces, todo eso acelera una corrida bancaria brutal a un sistema bancario que ya estaba debilitado por lo que había experimentado, y eso provoca pues todas las quiebras del año 31, 32 y posteriormente también pues la victoria de Roosevelt en las elecciones, las vacaciones bancarias que decreta para reordenar el sistema bancario, etc. Y en Inglaterra, claro, perdón, en Inglaterra, en Europa, la quiebra bancaria se ve también muy impulsada por este abandono del patrón oro por parte del Reino Unido. No solo por algo similar a lo que hemos mencionado, ¿no? Por toda la incertidumbre que provoca el hecho de que la referencia monetaria global haya roto su vínculo con el oro, sino también porque Inglaterra hace esto para devaluar su moneda y para ganar competitividad devaluando su moneda. Entonces, al hacer esto, lo que hace es darle la puntilla a una economía europea que estaba muy debilitada, que llevaba muchos años de ajustes presupuestarios y de ajustes económicos justamente para sobrevivir, cuadrar las cuentas por el lado del tesoro y luego hacer ajustes que le permitieran ganar competitividad internamente, que era Alemania. Entonces, Alemania era una economía que, ya digo, después de años de austeridad muy dura para, en parte, repagar o intentar ir repagando las deudas vinculadas a las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, y en parte porque bueno, toda la reconstrucción que necesita la economía en términos tanto financieros como económicos después de la hiperinflación del 23, todo eso lleva a que la economía se tenga que recomponer y ganar competitividad exportando más de lo que importa, acumular pues, superávits exteriores, etc. Entonces, en el año 31, cuando casi pues, parecía que algunos de esos ajustes podían empezar a estabilizar la macroeconomía alemana, llega Inglaterra, devalúa la libra y provoca un desplazamiento competitivo de las exportaciones alemanas y, por tanto, una caída de la economía alemana y del sistema bancario alemán. Bancos que estaban muy endeudados a corto plazo con Estados Unidos y que, entre las malas perspectivas económicas y la guerra comercial, se les cierra el grifo de la financiación, no pueden, por tanto, tienen una crisis de liquidez, impagan sus deudas y eso se traslada además a otra entidad que era pues, de las principales entidades financieras de Europa, que era el Kreditanstalt de Austria. Entonces, en el año 32 se produce la quiebra del Kreditanstalt austríaco y a partir de ahí, pues eso es la bancarrota del sistema bancario europeo. Y bueno, todo eso, claro, realimenta el ascenso de los fascismos al poder o la consolidación de estos regímenes, con todas las políticas pues, de guerra comercial, de nacionalismo económico, etcétera, que conocemos. Claro, todo este pack de desgracias, que además no termina aquí, porque si además nos pusiéramos a estudiar el New Deal de Roosevelt en los Estados Unidos, que muchos tienen como
la gran solución para la crisis estadounidense y que en realidad, al menos durante los 3 o 4 primeros años, lo único que hizo fue agravar la situación económica del país porque promovió pues, una cartelización de la economía con el objetivo de luchar contra la deflación que tenía un origen monetario y la quería combatir desde el lado real, induciendo a eso, a la concentración empresarial para que se redujera la producción y al producir menos subieran los precios. Pero claro, si tú tienes una economía en recesión y lo que impulsas es que tus empresas produzcan menos, pues la recesión se profundiza, ¿no? Entonces, démonos cuenta de que todos son un conjunto de tragedias y de disparates económicos que yo no creo que se vayan a repetir ni que estemos cerca de repetir en la actualidad. Es decir, ¿va a quebrar la banca estadounidense? ¿Va a quebrar la banca europea? Pues no parece que vaya a ser el caso. Lo fue en 2007 y 2008 y esa crisis creo que sí que tenía paralelismos mucho más importantes con la del 29 que la situación actual. ¿El orden monetario internacional se va a descomponer? Pues hombre, no le asignaría una probabilidad cero a ese evento, pero tampoco creo que sea el escenario base. Es verdad que el dólar, sobre todo con la guerra comercial, pues está empezando a perder un poco su estatus en el margen de moneda de reserva, pero sigue muy fuerte, sigue sin tener una alternativa muy clara. ¿Se van a tomar políticas públicas dirigidas a agravar la recesión, impulsando que se produzca menos dentro del país? Hombre, pues tampoco es descartable porque no tenemos a las mentes más brillantes gobernando nuestros países, pero tampoco diría que sea lo más probable. Con lo cual, claro, la Gran Depresión es un cúmulo de todo esto y vincularlo solo con, se hunde la bolsa en el año 29, pues es una simplificación extrema. La bolsa se ha hundido en muchas otras ocasiones y no hemos tenido una Gran Depresión de la magnitud de la que la tuvimos. Y por tanto, aunque pudiese haber otro crash del 29, es decir, otra caída importante, muy importante del índice, de los índices bursátiles en Estados Unidos y en Europa, que tampoco tiene una corrección, es muy probable que la haya, un crash pues es bastante menos probable, pero bueno, aunque la hubiera, eso no tiene por qué conducir en absoluto a una depresión económica como la de los años 30, porque no deriva, ya digo, de esa caída bursátil. Llevando esto a titulares que hemos conocido recientemente, es muy llamativo porque si alguien ha hablado de posible crash del 29 repetido otra vez ha sido el propio Donald Trump recientemente, y lo vemos en esta información que dice textualmente: Trump advierte de una crisis similar a la de 1929 si los tribunales anulan los aranceles, y a lo largo de la primera parte de la noticia dice que el mercado bursátil sufriría una crisis similar a la de 1929 si los tribunales fallaran en contra de la imposición de aranceles porque Estados Unidos no podría pagar sus deudas. ¿Tú crees que esto es una exageración también para meter presión por parte de Trump? Esta comparación, ¿no?, tan catastrofista. Obviamente, a ver, si Estados Unidos no pagara su deuda, estoy de acuerdo en que iríamos a una situación similar a la de la Gran Depresión, porque muchos de los eventos que he descrito antes sucederían. Es decir, tendríamos una quiebra del sistema monetario o del orden monetario internacional, similar a la que supuso el abandono del patronado por parte de Reino Unido en el 31, y tendrías como consecuencia de todo ello quiebras bancarias generalizadas que tienen exposición directa o indirecta a esa deuda que no se está pagando. Ahora, ¿el gobierno de Estados Unidos va a dejar de pagar su deuda? No. En el peor de los casos, la va a dejar de pagar con inflación, lo cual tiene consecuencias distintas a las que se produjeron en los años 30. En los años 30 hubo un impago deflacionista de la deuda, es decir, no pago el nominal, repudio la deuda. Inglaterra no dijo te voy a dar menor cantidad de oro, pero te la voy a seguir dando. No, dijo, no voy a dar oro, no voy a cumplir mis promesas de pago en oro. Eso lo que provocó es pues eso, una contracción de la oferta monetaria global vía quiebras de los bancos y por tanto una crisis deflacionista. Aquí estaríamos hablando en todo caso de una crisis inflacionista, es decir, de una especie de recapitalización de los deudores, entre ellos el gobierno estadounidense, pero no solo, a costa de empobrecer a los acreedores, que es distinto. Pero diluyendo el valor real de las deudas y no tanto impagándolas en términos nominales. Pero más allá de eso,
Estados Unidos no va a pagar o dejar de pagar su deuda por los aranceles. Es verdad que los aranceles están proporcionando ingresos bastante más elevados de los que tenía Estados Unidos hasta la fecha. Vamos, que ha permitido que aumente la recaudación tributaria. Pero es un aumento, en términos generales, minúsculo. Minúsculo comparado con la magnitud del déficit público y comparado con la magnitud de todos los ingresos fiscales que sigue teniendo el gobierno federal. O dicho de otra manera, si Estados Unidos tiene que impagar su deuda, la va a impagar con o sin aranceles. Si los aranceles son la diferencia que marca el impago del no impago, va a impagar. Pero no son, obviamente, los aranceles lo que marca esa diferencia. No solo eso, sino que el propio Trump ya ha empezado a divagar sobre la posibilidad de devolver el dinero que están recaudando por aranceles a los estadounidenses, ¿no? Pues cobramos por ahí y luego repartimos una especie de cheques entre los ciudadanos. Claro, esto se contradice con necesitamos estos ingresos para seguir pagando la deuda. Pues si vas a repartir esos ingresos en forma de gasto, no estás utilizándolos para pagar ninguna deuda, ¿no? Entonces, todo esto no tiene ningún sentido. El único sentido que puede tener, o sea, si los tribunales tumbaran los aranceles de Trump, y espero que lo hagan, y hubiese una mínima certeza de que se va a respetar la institucionalidad de los Estados Unidos, que el gobierno va a decir, pues, bueno, los tribunales, el Tribunal Supremo me ha tumbado mi competencia o ha restringido mucho mi competencia para imponer aranceles, pues no los voy a poder imponer o solo los impondré dentro del ámbito que me ha autorizado el Tribunal Supremo. Yo creo que eso tendría una influencia alcista sobre la bolsa muy importante. Ahora, ¿dónde puede estar la incertidumbre de si un fallo contra el gobierno Trump por parte del Tribunal Supremo pueda generar cierto miedo en el mercado de valores? Pues no sabemos cuál va a ser la reacción de Trump. Claro, si Trump, por ejemplo, desacatara la resolución del Tribunal Supremo, tendríamos una crisis institucional de primer nivel. O si tomara algún tipo de decisión para, bueno, pues ya digo, enconar ese enfrentamiento institucional o bordear o saltarse el respeto mínimo a las instituciones, en este caso las resoluciones del Tribunal Supremo, pues claro, eso sí puede generar miedo en la bolsa, porque eso sí atentaría además contra la credibilidad de la deuda estadounidense y, por tanto, contra su estatus como activo de reserva global. Porque no olvidemos que la capacidad de repago de esa deuda no depende, desde luego, de los aranceles, pero sí depende de la credibilidad que tenga el sistema político estadounidense para seguir a hacer frente, si es necesario, a los vencimientos de esa deuda. Y todo eso se podría llegar a poner en cuestión según las decisiones que tomara Trump a raíz de una resolución no favorable por parte del Tribunal Supremo a su guerra comercial. Hablas del dólar, que quizás sea uno de los puntos de discordia y más débiles para ver qué es lo que puede venir los próximos años, la próxima década o el próximo lustro. Y hay un gráfico que compartí recientemente que se me extendió bastante en redes y es el siguiente, ¿no? Que en los últimos 30 años hemos visto cómo el poder de compra del dólar se ha diluido una barbaridad, un 53%. ¿Crees que al margen de que estemos en un contexto de depresión a futuro, no depresión, esto es una dinámica que va a continuar si además aplican las políticas económicas que están teniendo y que el ahorrador inversor tiene que protegerse de que este gráfico cada vez se vaya más hacia abajo? Sí, a ver, claro, cuando decimos que el dólar ha perdido poder adquisitivo, en este caso un 50% desde las últimas 3 décadas, claro, aquí lo que estamos diciendo es, si yo he mantenido mis activos en dólares en efectivo o en depósitos a la vista bancarios, en cuentas corrientes no remuneradas, pues entonces, claro, si mi vehículo de ahorro ha sido ese, he perdido la mitad del valor, ¿no? Me han expropiado a efectos prácticos la mitad del valor que tenía ahorrado. Ahora, en general, bueno, no sé si en general, pero desde luego muchos ahorradores a poco nivel de sofisticación financiera que tengan, no hacen esto. Son conscientes más o menos de que cada año la inflación va devorando su poder adquisitivo y conocen o se informan o buscan herramientas que
dentro de lo que podríamos llamar el ecosistema financiero del dólar o del euro, me da igual porque lo mismo vale para el euro, le permiten contrarrestar esta inflación. Por ejemplo, de manera muy, muy simple y tampoco muy sofisticada, la deuda pública. Si uno invierte en deuda pública a corto plazo, que es una forma más o menos de mantener la liquidez, no una liquidez extrema para hacer frente a tus pagos diarios, como puede ser una cuenta corriente en el banco, pero sí una, un valor invertido casi disponible de manera permanente, pues claro, invirtiendo en deuda pública que está rindiendo históricamente, pues depende, ¿no? Pero la década pasada fue menos, pero podemos estar hablando de un 2 o un 3% al año, más o menos rinde algo similar a la inflación, de tal manera que el tipo real sea cero. Pues claro, de esa manera te proteges frente a toda esta pérdida. Entonces, ¿hasta qué punto el dólar o el euro diluyen el poder adquisitivo? Lo diluyen si no te proteges frente a él. Y no es complicado protegerse frente a esa dilución. No es que tengas que tener información privilegiada o tengas que corromper a algún burócrata para que te permita hacer cosas que están prohibidas para el conjunto de la población. No, es decir, los instrumentos más conservadores y más elementales a disposición del gran público ya posibilitan obtener rentabilidades nominales que más o menos te protegen frente a la inflación y que por tanto te protegen frente a esta pérdida secular en el poder adquisitivo de nuestras divisas. Fíjate que llevas toda la razón y lo venimos comentando desde hace muchísimo tiempo, las alternativas que tenemos como ahorradores para capear estos asuntos de dilución de nuestro poder de compra con el paso del tiempo, y una de las alternativas es, pues por ejemplo, decías, ¿no? Deuda pública, hay ETFs de deuda pública, hay ETFs de compañías de buena calificación crediticia que reparten dividendos y que, bueno, pues generan rentabilidades superiores al 3, al 4%, y esto te lleva a batir inflación por lo menos anualizada en términos generales. Y esto lo podéis hacer muy fácilmente, lo podéis realizar este tipo de inversiones a través de Freedom24, que ya sabéis que Juan Ramón Rayo y yo personalmente llevamos hablando de esto muchísimo tiempo. Podéis aportar desde solo 1.000 euros en este tipo de productos, en ETFs con comisiones muy, muy bajas, ETFs de renta fija de corto plazo, y que sepáis que tenéis la Welcome Promo, que dependiendo de la aportación que hagáis os regalan acciones de regalo. Lo veis por aquí y lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo en YouTube. Pincháis ahí y os hacéis clientes si lo consideráis, que creo que puede ser interesante. No es una recomendación mía de inversión, sino algo que me parece a mí interesante, y que tenéis ahí además a disposición esta posibilidad de beneficiaros. Tanto en mi vídeo como en el canal de YouTube de Juan Ramón Rayo tenéis la posibilidad de hacer rendir vuestro capital a través de ETFs de renta fija, de renta variable, de materias primas como el oro, en fin, de diversificar vuestra cartera y construir y evitar, pues lo que hemos visto en el gráfico anteriormente, pues el desastre que supone estar en moneda fiat al 0% en el banco. Para evitar esto, pues ya sabéis, tenéis que conseguir el hábito de ahorrar e invertir, y a través de la plataforma lo podéis hacer. Y dicho esto, quería pasar a otro tema que me parece muy importante y que siempre lo vamos comentando aquí en el canal. Tema vivienda. Vamos a hablar primero de una noticia que he visto que ejemplifica la preocupación que hay y la gravedad de la crisis de la vivienda de la que venimos hablando mucho tiempo, y luego centrarme también en algo a lo que están atizando mucho, que es el alquiler turístico, y que es el responsable para algunos de la subida del precio de la vivienda, y cómo diferentes gobiernos están atacando al alquiler turístico, y quiero conocer tu opinión. Pero primero esto, he visto esta noticia, me parecía bastante importante, en el periódico, que hay un estudio nuevo que dice que el 85% de los menores de 30 años no se pueden emancipar, y es el peor dato desde el 2006, que es cuando hay registros. Y esto parece que mes a mes se va agravando. Por ejemplo, hay comunidades como Madrid, que tiene 17,9% de tasa de emancipación para menores de 30 años, pero algunas como Andalucía es cercano al 10%. Esto es ridículo, y estamos hablando de personas jóvenes que no pueden, no tienen ese acceso a la vivienda. ¿Crees que esto se va a agravar más? ¿Que el joven le va a costar mucho comprar vivienda? ¿Va a tener que irse a compartir habitaciones muchos años hasta que la situación se aclare? ¿O cómo ves la situación? Bueno, depende de una decisión política, y es si se va a permitir o facilitar que se construyan muchas más viviendas o no. Si seguimos en la posición de enroque político que tenemos hoy, de no queremos que se construya mucho más en España,
vamos a penalizar y encarecer y restringir la construcción de viviendas, pues entonces va a haber una generación o 2 generaciones de jóvenes que lo van a tener tremendamente complicado para emanciparse. Básicamente porque si quieren comprar o alquilar en solitario vivienda en ciertas zonas de España y todas esas viviendas ya están ocupadas porque no se construyen más y por tanto hay las que hay y las que hay ya tienen residente, pues como en el juego de las sillas. Si hay más gente que se quiere sentar que sillas disponibles, pues algunos necesariamente se quedan sin sentarse. Y la forma en la que el mercado refleja esto, este desequilibrio entre unidades disponibles y unidades deseadas, en este caso de vivienda, es con subidas de precios. Los precios suben hasta que hay gente que declina comprar, adquirir el producto cuyo precio está subiendo. En general, la subida de precios tiene otra función, que es estimular a que se produzca más de ese producto que escasea. Pero como aquí eso está vetado, pues el precio únicamente desarrolla una función, que es la de limitar o racionar la demanda. Y eso es lo que estamos viendo. No hay casas, no hay viviendas para todos, y como no las hay, sube el precio. Y como sube el precio, pues cada vez hay más jóvenes que a esos precios no se pueden emancipar. Pero es que si los precios no subieran, no habría tampoco viviendas para todos. A lo mejor imaginemos que el racionamiento se hiciera por sorteo, ¿no? Tenemos 100 viviendas disponibles y 1.000 personas que las quieren. No permitimos que suban los precios, ¿vale? Pues a lo mejor habría jóvenes que así, con ese sorteo, sí se emanciparían porque les tocaría una casa, pero seguiría habiendo 900 personas que quieren una vivienda y como no las hay, no la podrían adquirir. En el mercado, ya digo, ese racionamiento, hay 100 viviendas y 1.000 personas, pues se hace subiendo precios hasta que haya 900 personas que digan no lo puedo pagar o no lo quiero pagar y por tanto estas casas que se las queden las 100 que sí están dispuestas a pagarlas. Pero es que la función de los precios como racionamiento está bien, es necesaria porque te permite graduar quién valora más o menos un determinado bien, pero lo crucial, como decía, es la función de los precios a la hora de estimular el aumento de la oferta, que eso es lo que te reduce la escasez real. Y eso es lo que la política en España no está permitiendo que ocurra. Luego hay otro punto de atención que lo decía anteriormente y es que se está metiendo el ataque constante al alquiler turístico. Incluso muchos propietarios pequeños tienen una segunda vivienda, no solo en ciudades, sino también en la España rural, que el alquiler turístico cumple una función esencial para alojar a los turistas que vienen de fuera y se está lanzando desde, fíjate, tanto desde el Partido Popular que en Madrid están poniendo el fin a los pisos turísticos dispersos en el centro histórico, como en Barcelona, que van a quitar licencias en 2028. Son diferentes medidas, pero al final es poner el foco en el alquiler turístico. ¿A ti te parece acertado hacer este tipo de políticas viendo el contexto actual de la vivienda? ¿O se podría mantener esos alquileres turísticos, pero incentivando la oferta por otro lado? Porque, ¿por qué el ataque tan constante al alquiler turístico? Bueno, es gestionar la escasez política en lugar de promover la abundancia. Volvemos a lo mismo que decía antes. Claro, si hay menos viviendas de las que necesitamos y no se quieren construir más, pues los políticos buscan cómo sacar viviendas nuevas de debajo de las piedras sin construir más. Y una forma de hacerlo, ¿cuál es? Pues prohibir actividades muy legítimas que se desarrollan dentro de estas viviendas. Por ejemplo, los alquileres turísticos. Y es verdad, desde esa perspectiva, que una vivienda que no se destina al alquiler turístico puede ser una vivienda que se destine a vivienda residencial de largo plazo. Y teóricamente, claro, si se prohíben los alquileres turísticos, esas viviendas quedan libres, disponibles y podrían regresar a la parte del mercado de alquiler o propiedad residencial a largo plazo. Aquí el problema son dos. Uno es la magnitud de todo esto es irrisoria y por tanto acabar con esto no va a solucionar apreciablemente nada. Por tanto, se está desenfocando el debate, se sigue desviando el debate hacia temas que tienen una importancia muy secundaria o muy terciaria para no enfocarlo en la raíz auténtica del problema. Has mencionado el caso de Barcelona. Yo creo que el caso de Barcelona es el más evidente de todos. Y es que en Barcelona, desde el año 2015, no se conceden nuevas licencias de pisos turísticos. Hay aproximadamente la misma cantidad de pisos turísticos en Barcelona hoy que en 2015, que son 10.000 unidades.
Y lo que se pretende extinguir, la licencia que se pretende extinguir dentro de unos años, es la de esas 10.000 unidades. Entonces, sí, claro, por un lado puedes decir, vale, saldrán 10.000 nuevas viviendas como máximo al mercado residencial. Ya veremos si es así o no, pero bueno, imaginemos que sí. Pero no solo se trata de que la necesidad de vivienda de Barcelona sea muy superior a 10.000 unidades, es que por sentido común, si desde 2015 están congeladas las licencias, no podemos atribuir todo el encarecimiento de los alquileres que ha experimentado Barcelona desde 2015 a que haya más licencias de pisos turísticos, porque no las hay. El efecto sobre los precios que pudiera tener la presencia de pisos turísticos en Barcelona terminó en 2015-2016, como mucho. A partir de entonces, toda la brutal elevación de los precios de los alquileres y de la compraventa de vivienda no tiene nada que ver con los pisos turísticos. Entonces, claro, estamos como buscando chivos expiatorios y no los buscamos nosotros, los buscan los políticos y los lobbies que rodean a la política para desviar la atención, como decía antes, del problema real, que lo causan esos mismos políticos y esos mismos lobbies que buscan regulaciones que les favorecen, pero que terminan destrozando el mercado de la vivienda. Pero es que además es muy llamativo porque hay un ataque constante a este sector, que es el del alquiler de uso vacacional o turístico, pero hablan de la turistificación, de que nos están conquistando los turistas y demás, pero se están dando más licencias hoteleras o se están construyendo más hoteles, por ejemplo, en el caso de Barcelona. Entonces, quizá hay un lobby también con el que no se quieren meter y otro que es más sencillo de meterse, que es el de los particulares, que es principalmente quienes tienen las viviendas de uso vacacional. Es que vamos a ver, lo que no se puede pretender es que decisiones políticas como esta no tengan coste de oportunidad. Antes he mencionado, sí, en teoría es factible que si tú prohíbes o extingues, como en el caso de Barcelona, las licencias de 10.000 pisos turísticos, pues potencialmente esos 10.000 pisos turísticos saldrán al mercado residencial y por tanto aumentarán las plazas disponibles para vivienda residencial. Vale, pero tengamos en cuenta que eso tiene un coste. Es decir, lo que no podemos es vivir en el país de la piruleta y pensar que eso no tiene un coste. ¿Y cuál es el coste? Pues un menor número de plazas de terciario hotelero, si lo queremos decir así, pero en un régimen de propiedad y, por tanto, de estructura empresarial mucho más desconcentrado que el de las grandes cadenas hoteleras. Por tanto, no solo estás reduciendo las plazas hoteleras en Barcelona con esto, sino que si pretendes mantener las plazas hoteleras dando nuevas licencias de hoteles, previsiblemente estás concentrando más el mercado hotelero, eliminando una fuente potencial de competencia que limita, claro, la capacidad de los hoteles para marcar precios. Entonces, lo que hemos visto internacionalmente en aquellas ciudades en las que se han prohibido los apartamentos turísticos, por ejemplo, Airbnb, es que los precios de los hoteles se disparan y se disparan mucho más que en otras zonas donde sigue presente esta competencia potencial. ¿Por qué? Porque le estás dando poder de mercado al hotel. Y claro que hay un lobby hotelero que se quiere cargar la competencia, es que eso es de sentido común, que lo va a haber. Si tú tienes un competidor que te está haciendo daño y cada vez hace más daño, sí. Incluso hay gente que prefiere el apartamento turístico al hotel por integrarse mejor en la vida de la ciudad, tú tienes dos formas de vencer. Una es haciéndolo mejor, compitiendo en el mercado, y no siempre vas a poder. Porque si el consumidor dice, no, yo es que prefiero el apartamento turístico por el tipo de experiencia que me proporciona, no quiero el hotel, pues ahí eso lo pierdes, ¿no? No puedes competir contra eso. Y la otra forma de combatirlo es a través de la política. Y claro que los empresarios pues quieren ganar dinero y lo querrán ganar o a través del mercado o a través de la política. Y si no lo ganas a través del mercado, lo ganarás a través de la política. ¿Y cómo lo ganas a través de la política? Pues creando ese clima social favorable a la prohibición o restricción de tus competidores de los apartamentos turísticos y consiguiendo, por tanto, que una vez has legitimado socialmente eso, los políticos lo aprueben y lo conviertan en ley, restringiendo las plazas de apartamentos turísticos. Entonces, claro, luego vendrá la segunda derivada y es personas jóvenes o no jóvenes, aquí me da igual, que dirán que viajar y alojarse en alguna ciudad española es carísimo. Pues claro, si has prohibido la competencia, si has limitado enormemente la competencia, pues te van a subir los precios. Y además lo habrás hecho sin que se solucione el problema de la vivienda, porque
claro, si a mí me dijeran, incluso desde mi perspectiva liberal, ¿no? Oye, mira, tú prohíbes los apartamentos turísticos en España y se soluciona el problema de la vivienda. Va a haber vivienda accesible, disponible para todo aquel que la necesita. Pues hombre, yo entendería que ese cálculo político podría tener sentido, ¿no? Porque la ganancia social de que todo el mundo que se quiera emancipar se pueda emancipar, pueda formar su familia, emprender su proyecto de vida, etcétera, probablemente tenga mucha más importancia que el desarrollo de una parte de un sector de la economía, como puede ser el turismo. Pero es que te vas a cargar esa parte de la economía y no vas a conseguir absolutamente nada o prácticamente nada en el sector de la vivienda. Con lo cual, muchos van a decir, yo sigo teniendo exactamente los mismos problemas para emanciparme que antes, pero además, las plazas hoteleras, el alojamiento turístico se ha encarecido en toda España porque ya no hay apartamentos turísticos o se ha limitado su cantidad, ¿no? Porque esto también es importante. En Barcelona se van a extinguir los apartamentos turísticos. En otras partes no se están eliminando las licencias concedidas, pero sí se están dejando de dar nuevas. Entonces, claro, los apartamentos turísticos que tengan licencia ejercen algo de competencia, es cierto, mejor que estén a que no estén, pero aún así la competencia genuina, que es si yo detecto que tú te estás pasando con los precios, voy a entrar en el mercado y te voy a hacer la competencia, eso desaparece o se limita mucho. Con lo cual, prohibir o congelar las nuevas licencias, aunque no te cargues las antiguas, también tiene un efecto muy importante sobre el poder de mercado de los que están establecidos, ya sean apartamentos turísticos existentes u hoteles, y también va a tener un efecto al alza sobre los precios. Por tanto, estás elevando los precios del alojamiento turístico en España, dañando a este sector o beneficiando solo a algunos de los jugadores dentro de este sector a costa del resto, para además no solucionar los problemas de fondo que nada tienen que ver en una medida relevante, significativa, con los apartamentos turísticos en el caso de la vivienda. Pues nos vamos a quedar con todo esto, que es bastante completo, y a ver qué opináis vosotros. Dejadlo en comentarios. ¿Estáis de acuerdo con lo que hemos comentado? También en esta parte de la situación de la vivienda y los alquileres turísticos. Quiero saber vuestra opinión, así que ahí abajo comentad. También suscribiros al canal, al mío y al de Juan Ramón Rayo, y dadle like si habéis llegado hasta el final del vídeo, es que seguramente os haya gustado, así que dadle like para apoyarlo. Juan, como siempre, un placer tenerte por aquí. Ya estamos afrontando el final del verano. Nos vemos en septiembre, a ver qué nos depara la economía y los mercados. Eso es, nos vemos en septiembre. Gracias. Muchísimas gracias.